Errores frecuentes que tenemos al regar nuestras plantas y terminamos matándolas. El primer error es coger agua del grifo y empezar a regar nuestras plantas con agua del grifo. Resulta que el agua del grifo trae cal o en muchas ocasiones también trae cloro. Entonces nosotros empezamos a regar nuestras plantas. Hoy les voy a hacer el simulacro porque en mi país tenemos racionamiento y hoy nos tocó el racionamiento. Entonces, así que solamente les voy a comentar así. El agua de grifo trae cal, o también a veces trae cloro. Y cuando nosotros empezamos a regar, esto es lo que va sucediendo con nuestras plantas. Y también en las flores, cuando nosotros regamos en las flores, estas suelen caerse. Por ejemplo, cuando tú vas a regar una planta, la puedes regar con agua del grifo, pero la tienes que dejar en reposo. Yo cojo un pote, lo lleno de agua de grifo, lo dejo de un día para otro, a veces pasan 5 o 6 días, y acá con esta agua puedo empezar a regar tranquilamente. Bueno, ¿qué sucede con esta agua que tenemos aquí? Ya está en reposo. Por ejemplo, si tú recogiste esta agua y tienes afán, le vas a colocar una copita de agua oxigenada y esta te va a ayudar a quitar el cloro. Ahí sí puedes regar el mismo día sin dejarla pasar las 48 horas o de un día para otro. Ahora, cuando empieces a regar tus plantas, las vas a regar de esta manera en el sustrato. ¿Por qué te comparto esto? Porque nosotros a veces empezamos a regar las hojas y en las hojas empiezan a quedar la humedad y allí empiezan a tener problemas de hongos, sobre todo las plantas de interior. Cuando las tenemos al aire libre no pasa nada, le podemos mojar las hojas, pero si tú utilizas el agua de grifo no lo puedes hacer porque le empieza a tumbar toda la floración que estas van teniendo. Recuerden que el cloro es muy perjudicial para las hojas de estas plantas y también para las flores, así que si de pronto cosechas, por ejemplo, plantas de flores o hortalizas, todo esto es muy perjudicial para este tipo de plantas. Ahora, si tú tienes tus plantas acostumbradas a regarlas todo el tiempo con agua de grifo, pero no pasa nada, se lo aplicas directamente al sustrato, tú vas a notar que la maceta va a empezar con unos comportamientos blanquecinos por estas partes, o si cuando sacas la planta, cuando la vas a trasplantar a otra maceta, toda esta parte está blanca. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a listar materia orgánica, cualquier abono que tú tengas, y en esta partecita de arriba empezamos a sacarle más o menos 2 centímetros tierra, de esta tierra vieja que ya tenemos acá, este sustrato, y aquí vamos a reemplazar con una materia orgánica muy buena en nutrientes. También le podemos colocar un poquito de carbón. ¿Por qué? Porque toda esta cal, todo este cloro que tiene esa agua, se va acumulando en nuestras plantas y cuando nos damos cuenta es que ellas empiezan como a amarillar, no de un día para otro, suelen pasar varias veces, a veces años, y con el pasar de los días estas empiezan a tener este comportamiento. Bueno, cuando ya tienes todo esto, de esta manera, ya han pasado varios días y tú sigues regando con agua de grifo, es importante darle una rociadita con el siguiente ingrediente que te voy a compartir. Por cada litro de agua que tú tengas, le vas a agregar una cucharadita de vinagre, el que tengas en casa, y lo colocas en la regadera. ¿Qué pasa con esto? Esto le va a ayudar a soltar el sustrato, a que tenga más respiración las raíces, aireación, que tenga un sistema radicular bonito, que se empiece a expandir por toda la maceta. Y lo mejor es que esta agua le va a ayudar a absorber los nutrientes. Ya colocaste aquí tu materia orgánica porque has empezado a regar con agua de grifo, entonces acá te vas a ayudar con esto. Si de pronto tú puedes empezar a reciclar agua lluvia, también le sirve muy bien a estas plantas y te vas a dar cuenta que las flores y todas las ramificaciones van a crecer diferente, de un color verdecito, y con esto vamos a empezar a tener plantas con flores. Otro error que cometemos nosotros también es empezar a regar todos los días. Que no, que es que la planta necesita agua, me dijeron que tenía que estar todos los días húmeda y resulta que no. ¿Cómo es la forma de empezar a regar, por ejemplo, plantas de interior o de flores, la planta que tú tengas en casa? Vas a colocar tus dedos, más o menos 1 centímetro en la tierra, y si ya está seco, entonces le vas a dar un riego pero ligero, de esta manera, un riego muy suavecito alrededor de la planta. Cuando ya hayan pasado 2 o 3 días, vuelves a hacer lo mismo y ahí vuelves a regar. Aunque las plantas de interior se les demora un poco más el riego, ahí debemos tener en cuenta esto. Por ejemplo, los anturios en interiores los debemos regar 1 o 2 veces por semana para mantenerlos así de bonitos. Cuando nosotros empezamos a regar de más, entonces aquí es cuando vienen los hongos, las cochinillas, y por eso es que es mejor empezar a regar solamente el sustrato y dándonos cuenta siempre de hundir nuestros dedos. Si está seco, volvemos a regar. Otro error que cometemos es regar todas las plantas por igual. Por ejemplo, nosotros regamos una begonia cada tercer, cada cuarto día, porque esta necesita una humedad ligera, no encharcada, y aquí cometemos este error de empezar a regar las suculentas con el mismo riego. Por ejemplo, nosotros empezamos a regar una suculenta lo mismo que la begonia. ¿Qué sucede?
Estas plantas que tienen hojas gruesas, que son suculentas, por ejemplo los cactus, son plantas que ellos resisten muchas temporadas de sequía. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a regar demasiado y estas plantas empezamos a matarlas. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el tipo de planta para mirar el riego. Por ejemplo, estos cactus los regamos cada mes, cada 2 meses, o a veces, por ejemplo, como lo hago yo, es de regarlo de manera ligera. Yo lo hago cada 15 días así, una gota nada más, o cada 20 días. O también a veces le pongo menos, ¿por qué? Porque en sus tallos ellos guardan mucha agua. En cambio, por ejemplo, las suculentas, cuando están así de hojas un poco más pequeñitas, el riego suele ser un poquito más frecuente, cada 15, cada 20 días y un poquito más. Pero aquí, por ejemplo, las begonias, estas sí se riegan 2 veces por semana o también ellas van avisando en sus hojas. Ese error no lo podemos cometer con las suculentas porque vamos a acabar con nuestras plantas. Así que ya sabes, debemos seleccionar nuestro tipo de planta para empezar a regar y también empezar a recoger el agua de un día para otro para quitarle el